Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Qué bueno que te encuentres nuevamente aquí con nosotros, viendo o escuchando una nueva difusión del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y quien presenta, Jorge García. Es de esa manera que te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que de esa manera puedas estar muy pendiente cada vez que compartimos con ustedes material evangelístico y otras cosas importantes. El tema de este mensaje o el título es El regaño de Dios como Padre en la Biblia. El regaño, la llamada de atención de Dios como Padre en la Biblia. Mucha atención porque Dios es nuestro Padre, amén. Pero en el Antiguo Testamento, aparte de el regaño que Dios le dio a Caín luego de haber matado a Abel, no se compara con el que vamos a ver en este programa. Porque este regaño de Dios lo hizo en su posición de padre. Y fue un regaño muy fuerte. Fue un regaño que marcó la vida de las personas a las que se les dio, a las que Dios se dirigió. Pero tú te preguntarás, ¿pero por qué dices, hermano Jorge, que lo hizo como padre? Pues vamos a estar leyendo el caso. Y vamos a descubrir por qué este mensaje se titula El regaño de Dios como Padre. ¿Sí? Sería también interesante titular este mensaje como el primer regaño de Dios como Padre en la Biblia. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta llamada de atención? ¿Y qué significa o qué significado tienen las palabras que dijo? Porque pueden ser malinterpretadas. Yo te invito a que me acompañes y vamos a ir inmediatamente al centro primordial del asunto, de la línea temática que estamos abordando, y es Números capítulo 12. Vamos a estar leyendo todo el capítulo para poder entender y comprender en base al contexto qué es lo que nos está presentando la palabra de Dios con respecto al regaño más notorio de Dios como Padre, de Dios en la posición de Padre. Miren esto, leamos desde el versículo 1. María y Aarón, mucha atención con lo que sucedió, porque teniendo en cuenta lo que sucedió, el acontecimiento y los detalles del evento, vamos a entender más adelante por qué Dios dijo esas palabras. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, o puede entenderse también como madianita, que había tomado, porque él había tomado mujer madianita, o sea, una región que no em, había conocido o que no conocía al Dios de Israel, ¿sí? Que tenían otro tipo de creencias y dioses. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mucha atención. Miren detenidamente lo que está sucediendo. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés,
hablaron, como murmuraron, como lo dice la Biblia, pensaron que lo estaban haciendo en secreto, pero no habían caído en la cuenta que contra quien estaban hablando o de quien estaban murmurando era de un elegido del Altísimo. Y mucho cuidado cuando hablas mal de un elegido del Altísimo, de un escogido, de un ungido. ¿Sí me estás escuchando? Y mire lo que sucedió. Y lo oyó Jehová. Quiero que subrayen donde dice, y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Perdón. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan los tres al tabernáculo. Y salieron los tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María y salieron ambos. Y él les dijo, mucha atención, ellos estaban fuera del tabernáculo. Luego les dijo, vayan al tabernáculo, allá está Moisés. Ya también le habla a Moisés. Se van a reunir los tres delante del tabernáculo y desde ahí yo les voy a hablar. ¿Listo? Y miren lo que aconteció. Versículo 6. Y él les dijo, es decir, Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré. Mucho cuidado con esto. En visión o en sueños hablaré con él. Pero no es así con Moisés. Oh, yo quiero que estén aquí conmigo. Síganme con mucha atención. Pero no es así con Moisés. Porque él es fiel en toda mi casa. ¿Cómo hablaré con él? Yo con él hablaré cara a cara, claramente y sin ninguna figura, sin ningún simbolismo, sin ningún enigma, sin sueños ni nada. O sea, yo, el creador del universo, hablaré con él tal como soy. ¿Si están aquí conmigo? ¿Si están entendiendo y comprendiendo? Oh, yo siento una gloria en esta hora. Yo no sé si ustedes están. Mucho cuidado con lo que está sucediendo aquí. Y verá la apariencia de Jehová. Es decir, hermano Jorge, que al decir Dios que hablaba cara a cara y dice después que viera la apariencia de Jehová es porque podía ver algo que se dejaba ver de él. Sí, por supuesto que sí. Y mire lo que dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Y aquí viene el centro del mensaje. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Cómo que se fue? Si él es el omnipresente. Oh, yo quiero que presten mucha atención a lo que dice acá. No es Dios omnipresente, no está en todas partes, porque dice que se fue. No era una voz que hablaba, entonces. Sí, Dios es omnipresente, Él está en todas partes, pero en el caso particular estaba su presencia y la voz desde el tabernáculo. Y recuerden que el fuego, la columna de fuego aparecía en, dando a entender de que la presencia en ese lugar de Dios estaba, pero solamente en ese lugar, aunque Él en ese momento también estaba en todas partes. ¿Sí me explico? El tabernáculo, la nube y la columna de fuego eran una manera de cómo Dios relacionarse mucho más cerca de su pueblo, pero Él estaba en todas partes. Se retira, allí dice que se fue, es porque la nube en específico desapareció, pero no quiere decir que
mm, Dios de momento está y Dios de momento no está. ¿Sí me explico? Y aquí María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María y estaba leprosa, versículo 11, y dijo a Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Versículo 12, no quede ahora ella como nace un muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, y aquí está el regaño de Dios como padre. ¿Por qué? Miren lo que dice Dios a Moisés. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios dijo esas palabras? ¿Qué quiere decir? Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Dios está dando a entender que él como padre había sido ofendido en gran manera cuando Aarón y María hablaron contra Moisés, creyendo que él no lo iba a escuchar, y lo escuchó todo. Pero digamos que la ofensa mayor en este caso tal vez estuvo en María. María ofendió a Dios al hablar de su hermano, y Dios la castigó con lepra, ¿sí? Para darle una reprensión, para, digamos, darle un escarmiento, que aprendiera y entendiera que no podía hablar de el elegido, del escogido de Moisés, y que era su hermano. Por eso Dios le dijo, si su padre hubiera escupido en su rostro no se avergonzaría por 7 días, entonces ella tiene que estar fuera del campamento 7 días. Era tal la indignación de Dios que él como padre, en la posición de padre, por decirlo así, es como si hubiera escupido en ella. ¿Escupido qué? Con lepra, con la lepra para darle esa, con la actitud de un padre que disciplina a su hijo. Y es una figura que en el Antiguo Testamento se usaba en cuanto al padre y al hijo. ¿Sí? Si tú ofendías de alguna manera a tu padre, de una manera bastante grave, a tu padre o a tu madre, si te escupía, debías estar fuera del campamento 7 días. Lo mismo ocurría con Dios. Él se puso en la posición de padre y le dijo a Moisés, tú me estás diciendo que la sane de lepra. Entonces, yo soy su padre. Pero si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces, asimismo, María, como yo hice eso con ella, le di ese escarmiento, esa disciplina, esa reprensión, entonces ella también tiene que estar fuera 7 días. Así de simple. Y María fue echada del campamento por 7 días. Y al cabo de los 7 días, ya pudo volver porque ya estaba sana de la lepra. Amén.